Lucas capítulo 15 nos habla de una historia muy importante que es del hijo pródigo. Estamos sacando de este texto bíblico, estamos sacando las 7 acciones de misericordia. Vimos 2 aspectos importantes ya. El primer aspecto es que todo empieza con un ver que nos lleva a actuar, es decir, el texto bíblico dice que el Padre fue movido en misericordia, ¿verdad? Vio al Hijo y cuando lo vio, dice a lo lejos, Él sintió compasión por el Hijo. Hermanos, hemos hablado ya muchas veces de que hay un ver que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas, es un ver más allá del aspecto físico, es un ver más allá de las necesidades corporales o físicas. Hay una necesidad de la gente y Jesús podía ver esa necesidad de la gente. Pero no se quedaba Jesús en el aspecto externo, en el aspecto físico de la persona, sino veía algo más en la persona. Ese ver, hermanos, dice el texto bíblico, le empujaba a Dios en misericordia, en compasión. Sus entrañas eran conmovidas, dice el texto bíblico, cuando Jesús vio a la gente sin pastor, por ejemplo. Entonces, ese es el principio de todo. ¿Cómo nosotros vemos o qué es lo que observamos de la gente? También vimos el segundo aspecto o el primer acto de misericordia, que hay que ser intencionales. Hermanos, en lo que uno quiere en la vida hay que ser intencionales. Nada pasa por arte de magia, ¿cierto? Si uno quiere algo hay que salir a trabajar. Si uno quiere crecer espiritualmente hay que echarle ganas en la oración, en la lectura de la Biblia, en el servicio en la iglesia. Hay que ser intencionales. El Padre, dice el texto bíblico, fue intencional en salir y buscar al Hijo, en salir y abrazar al Hijo. Fue intencional el Padre en correr hacia el Hijo. Entonces hay que ser intencionales. Hay un dicho en Ecuador, no sé, en México, en cuanto a esto de ser intencionales, dice un dicho, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Han escuchado ese dicho? No sé si se escucha en México. Habla de esa actitud de estar orándole a Dios, pero al mismo tiempo de estar trabajando por lo que uno está orando. Hermanos, nada pasa por arte de magia, hay que ser intencionales. Y cuando hablamos de hacer discípulos, hay que ser intencionales en ir y buscar a la gente. Cuando hablamos de salvar a alguien, hay que ser intencionales de ir y hablar con la gente. Lo que uno anhela en la vida, hay que ser intencionales, hay que echarle ganas en eso, ¿verdad? Así como el Padre salió en busca del Hijo, esa es la intencionalidad que el texto habla. Y hoy en la mañana quiero hablarles de este segundo acto de misericordia, que hemos ya hablado con algunos hermanos. Yo lo he llamado la necesidad más grande del Hijo. ¿Cuál es la necesidad más grande del hijo o de la hija? Hoy que, pues esta semana que estuvimos en México y también viendo la vida aquí en los Estados Unidos, a veces los padres caen en esta pequeñísima trampa de proveer o de dar al hijo todo lo que uno no tuvo, ¿verdad? Es que yo no tuve esto y yo le lleno de regalos, de cosas, de dinero, que hermanos, esas cosas no son malas. Pero si uno piensa, ¿cuál es la necesidad más grande del hijo? ¿Cuál es la necesidad más grande de la hija? Y eso queremos ver rápidamente esta mañana. Si ustedes me acompañan, vamos a ver 2 textos bíblicos, pero este primer texto está en Lucas 15 del 20 al 24. Dice el texto de esta manera: entonces regresó a la casa de su padre el hijo, ¿verdad? Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Hemos visto eso, que el padre vio algo en el hijo mucho más allá del aspecto físico. Esa necesidad espiritual hizo que el padre se moviera en compasión y corrió hacia él. Fue intencional en ir. Pero dice el texto bíblico, lo abrazó y lo besó. Hermanos, hemos hablado de que la cultura es una parte muy importante para entender el texto bíblico. La cultura le decía al padre, tú tienes que quedarte en la casa y esperar hasta que ese hijo regrese. No hay que ir a buscarlo, no hay que salir a buscarlo. La cultura decía al padre, tú tienes que quedarte en la casa y cuando el hijo que te deshonró regrese, tú tienes que castigarlo. Y el hijo sabía eso, por eso es que el hijo dice, volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, ya no merezco ser tu hijo. Pero el padre cuando lo vio al hijo fue,
lo abrazó y ni siquiera le permitió al hijo terminar la oración. Dice el texto bíblico, lo abrazó y lo besó. Hermanos, y nosotros en esa situación del hijo, ¿se acuerdan de la situación del hijo que había salido con la herencia de su padre? Ni siquiera su propio dinero, era el dinero del padre. En la gran ciudad, dice, desperdició el dinero, se quedó sin nada, empezó a dormir en la calle. Hermanos, empezó a ver el desprecio de la gran ciudad, empezó a experimentar la paga del pecado, que es la destrucción. Hermanos, empezó a sentirse solo. ¿Cómo uno se siente cuando está dolido, cuando está arrepentido? Uno se siente destrozado, ¿verdad? Cuando uno sabe que ha pecado, cuando uno sabe que ha hecho algo malo, pero como ha hecho algo malo, uno siente ese peso de saber que se ha equivocado. Y el hijo estaba así. El hijo supo que se ha equivocado. Fue un error salir de la casa de su padre. Fue un error ir a la gran ciudad, dice el texto bíblico, y vivir en pecado. Ahora el hijo está viviendo las consecuencias de ese pecado. Hermanos, una de las consecuencias del pecado es la separación de Dios. Usted sabe que cuando uno vive en obediencia a Dios, uno tiene comunión con Dios. Experimentar esa comunión con Dios, esa presencia de Dios en la vida de uno, eso es lo mejor. Bueno, no hay nada mejor que experimentar la presencia de Dios en la vida de uno. Eso es comunión con Dios. Pero el pecado hace que mi comunión con Dios se rompa. El pecado hace que yo me separe de Dios y que la comunión ya no haya entre mí y el Padre. Este hijo estaba en ese momento. En el momento en el que el pecado había roto la comunión con el Padre. ¿Cómo uno se siente? Se siente triste, se siente destrozado. Y en ese momento viene el acto del arrepentimiento y el hijo regresa a la casa. Y el hijo sabía, regresaría a la casa, pero ya no volvería a ser hijo, sería ahora esclavo. Regresaría a la casa y en la casa ahora sería un sirviente. El hijo sabía eso, tenía que pagar por su pecado. Y ahí es donde viene mi pregunta, hermanos, ¿cuál es la necesidad más grande del hijo? Hermanos, nosotros vemos que la necesidad más grande del hijo no es más dinero. ¿Ustedes creen que es más dinero en esa situación del hijo? No es tener más dinero. ¿Será la necesidad del hijo más cosas materiales? ¿Verdad? El hijo ya experimentó tener todas las cosas materiales. Con la herencia del padre se fue a la ciudad y ahí lo tuvo todo. Tuvo cosas materiales, tuvo dinero. ¿Cuál es la necesidad más grande del hijo? ¿Reconocimiento? ¿Títulos? De ninguna manera. La necesidad más grande del hijo es un abrazo. La necesidad más grande del hijo es sentir la compasión del padre. Es sentir la cercanía del padre. Hermanos, lo que el pecado hace en la vida de uno, y por eso es que uno le insiste a la gente, no peca. Porque la consecuencia del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero esta muerte, hermanos, no es una muerte física. La muerte es una muerte de separación con Dios. Cuando uno está separado de Dios, ahí viene la consecuencia del pecado. No hay nada más triste que experimentar la separación de Dios. Que ya Dios no está, su presencia no está conmigo. Y este hijo estaba en esa situación. Y nosotros vemos que en el texto bíblico, en esa situación del hijo, su necesidad más grande no es el dinero, no son más cosas materiales, no es el reconocimiento, no son más títulos, es un abrazo. Pero ¿qué simboliza el abrazo del Padre? Lo que simboliza el abrazo del Padre es la iniciativa del perdón. Lo abraza porque lo ha perdonado. Hermanos, el Padre lo abraza porque no lo va a castigar. Lo abraza porque sigue siendo su hijo. Y es así como Dios actúa en nuestras vidas. Juan 12:32 habla de eso. De la misma manera Dios nos acoge en su familia. Hermanos, nosotros éramos ese hijo pródigo que teniendo las bendiciones de Dios decidimos alejarnos del Padre. Vivimos en pecado. Y una vez que experimentamos ese pecado, experimentamos la consecuencia de ese pecado. La separación de Dios. Y eso nos dolió.
nos causó sufrimiento. Y cuando uno reconoce que ese pecado estuvo mal y cuando uno está pagando las consecuencias de ese pecado, uno dice, allá con mi padre yo estaba mejor. De gana me alejé de mi padre. Ahí estuve yo seguro. Y cuando uno tiene ese acto del arrepentimiento y quiere regresar a su padre, dice el texto bíblico, el hijo pensaba que iba a tener el castigo. El hijo pensaba que ya no será más hijo. El hijo pensaba que ahora será un sirviente más. Y una vez más vemos al padre viendo al hijo y reconociendo cuál es la necesidad del hijo. La necesidad del hijo no era más dinero, no era más cosas materiales, no era reconocimiento, no era fama, no era popularidad. La necesidad más grande del hijo era un abrazo. Este abrazo que simboliza el perdón. Este abrazo simboliza que no lo va a castigar, que sigue siendo su hijo. Y cuando nosotros nos acercamos de nuevo al Padre, hermanos, así actúa Dios en nuestras vidas. Nos da un abrazo porque nos da una bienvenida a ser parte de su familia. Nos abraza porque no nos castiga, porque nos ha perdonado. Nos da un abrazo porque nosotros ahora somos sus hijos. Hermanos, nosotros insistimos siempre en cuidar esa comunión con Dios. Porque esa comunión con Dios, hermanos, a nosotros nos da paz, nos da seguridad, hermanos, nos da bienestar, nos trae esa bendición de Dios. El pecado lo que hace es separarnos de Dios y esa fue la experiencia del Hijo, que estuvo separado del Padre. Hermanos, la necesidad más grande del Hijo es un abrazo del Padre. Este abrazo, hermanos, lo abraza porque sigue siendo su hijo. Lo abraza porque no lo va a castigar. Lo abraza porque lo ha perdonado. Y es así como Dios actúa en nuestras vidas. Amén. Hermanos, seguimos hablando sobre la necesidad más grande del hijo. Y yo quiero llevarles ahora a este siguiente texto. Mateo 8, 1 al 3. Y conversar y meditar en este texto por unos minutos. Dice Mateo 8 del 1 al 3 de esta manera: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, quedó sano. Al instante la lepra desapareció. Hermanos, este texto de Mateo capítulo 8 está al terminar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, y a mí siempre recalco en esto del Sermón del Monte porque es enseñanzas muy importantes y muy básicas para la vida cristiana. Mateo 5, 6 y 7 habla de enseñanzas muy importantes para el día a día del cristiano. Y Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte. Grandes multitudes lo escuchaban. Dice el texto bíblico, al bajar de la montaña, una persona con lepra se le acercó. Esta persona con lepra era una persona rechazada por la sociedad. Esta persona con lepra era considerado impuro, era considerado separado de Dios. No podía participar en el servicio del templo, en el culto, en la adoración. E incluso tocar a una persona con lepra era considerado ser impuro. Entonces, esta persona con lepra, dice el texto bíblico, estaba alejado de la comunidad por razones de higiene y por motivos religiosos. La gente pensaba, esta persona con lepra está castigada por Dios. Y como está castigada por Dios, lo que hacemos es lo quitamos de nuestra comunidad y allá vive solo. Allá nadie lo ve, nadie lo visita, nadie lo toca. Allá está. Incluso la cultura judía decía que cuando una persona tenía lepra y estaba alejada de la comunidad, esta persona se amarraba una campana a su cuerpo. Y cada vez que él iba caminando tenía que decir, persona con lepra, y todos se alejaban de él. Hermanos, esta persona vivió por años, tal vez por décadas, de esa manera, sin la visita de nadie, sin el abrazo de nadie, sin el saludo de nadie. Y lo peor de todos
lo peor de todo es que era considerado una persona castigada por Dios. Una persona que ni siquiera podía ir al servicio, a la sinagoga, a la iglesia, a adorar a Dios. Yo me imagino a esta persona por años en la soledad, triste, pensando, ¿será realmente que Dios me castigó? ¿Por qué nadie me visita? ¿Por qué nadie me da un abrazo? ¿Por qué nadie se acerca y me saluda? ¿Por qué tengo que vivir aislado? ¿Por qué es que cuando quiero ir yo a la iglesia no puedo ir a la iglesia? Porque dicen que me han castigado, porque dicen que Dios me ha castigado. ¿Acaso Dios no me ama? Y esta persona con lepra vivía en esa situación por años. El leproso en la historia bíblica se atreve a romper estas barreras que le impedían acercarse a Jesús. Cuando el texto bíblico dice que cuando el leproso se acerca a Jesús, no fue gritando persona con lepra. Yo creo, ¿verdad? El texto bíblico dice que Jesús enseñó y bajó de la montaña y la persona con lepra vio y escuchó tal vez de lejos de esa enseñanza de Jesús y él pensó, esta es la única manera y esta es la única oportunidad que yo tengo para ser sano. Y él se acerca a Jesús y se postra ante él. Cuando él se postra ante Jesús, la persona con lepra está reconociendo que Jesús es hijo de Dios. Y esta persona con lepra le dice a Jesús en el versículo 2, si quieres puedes purificarme, si tú quieres puedes sanarme. Esta persona que había sido separada por la comunidad, esta persona que había sido supuestamente castigada por Dios, ahora quiere la salud, ahora quiere ser puro. Y quiere ser puro y quiere la salud para poder integrarse de nuevo a la comunidad, para poder otra vez participar de los servicios de la iglesia, para poder ahora vivir con su familia. Pero lo interesante no es lo que la persona con lepra hizo, porque en su situación, ¿verdad? Uno ve a Jesús y dice, esta es mi única oportunidad y la voy a aprovechar, y fue y buscó a Jesús. Lo interesante del texto bíblico es cómo Jesús actuó ante esta persona con lepra. Jesús tuvo la opción de alejarse de él, tuvo la opción de no tomarlo en cuenta. Jesús tuvo la opción de decirle, híjole, yo no puedo tocarte, no puedo hablar contigo porque después yo voy a ser impuro. Si una persona hablaba con otra persona con lepra, esa persona ahora era considerado impuro. ¿Recuerdan ustedes la pandemia? No es que yo no tengo síntomas, yo no tengo el virus. Pero estuviste con alguien que tenía el virus, ¿cierto? Dice, sí, entonces ya todo el mundo se alejaba de uno, nomás por haber estado con alguien que tenía el virus. Era considerado impuro. Y Jesús al hablar con una persona con lepra era también considerado impuro. Y a Jesús no le importó esto. Jesús rompe todas esas barreras de prejuicios, Jesús rompe todas esas barreras que le impedían a una persona acercarse a otra. Y no solamente habla con él Jesús, sino también lo toca. Tocar a un leproso era quedar impuro y convertirse en fuente de impureza para los demás. Y a Jesús no le importó. Jesús rompe con estas barreras de los prejuicios, Jesús rompe con estas barreras culturales. Y yo creo que incluso Jesús sabía que ese gesto de tocar a una persona era significativo para alguien que estaba condenado a vivir sin el contacto, sin el abrazo de nadie. Hermanos, aquí vemos a Jesús viéndole a esta persona que por años, tal vez por décadas, no sintió el saludo de nadie, no sintió el toque físico de nadie. Jesús ve en esta persona que está triste, que la comunidad donde él vivía lo ha rechazado pensando que ha sido castigado por Dios. Y esta persona se acerca a Jesús, se postra ante él reconociendo que Jesús es Dios. Y Jesús actúa hablando con él, tocándolo. Hermanos, yo me imagino cuán importante era para esta persona que por años nadie se acercó a él, pero era tan importante para él que alguien lo tocara, que alguien se acercara a él, que alguien lo saludara. Y Jesús lo toca.
Jesús se atreve a hablar con él, a tocarlo. Y hermanos, ese acto de Jesús de hablar con aquella persona, de tocar a aquella persona, es un signo, es una señal del reino de Dios. Hermanos, ¿cómo es actuar en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Lo vemos en Jesús. Una persona separada de la comunidad, una persona que era considerada impura, castigada por Dios, una persona que era considerada pecadora, se acerca a Jesús reconociendo que Jesús es Dios. Y Jesús actúa con misericordia. Se acerca a él, habla con él y lo toca. Jesús lo purifica, Jesús lo sana. Hermanos, y esa es la actitud de misericordia de Jesús ante el que sufre. Ese es nuestro ejemplo. De la misma manera como el hijo pródigo se encontraba en esa situación de arrepentimiento de la consecuencia del pecado. Y ese hijo lo que necesitaba era el abrazo del Padre. Ese abrazo que simboliza que aún es el hijo. Ese abrazo que simboliza que no lo va a castigar. Ese abrazo que simboliza que lo ha perdonado. Ese toque físico. Y aquí la persona con lepra, que era considerado pecadora y castigada por Dios, la necesidad más grande de él era encontrar esa misericordia, esa compasión de parte de Dios. Y Jesús muestra esa misericordia y esa compasión de parte de Dios. Jesús se acerca y lo toca. Jesús rompe con esos prejuicios que a veces existen en la sociedad. Rompe con esas barreras culturales que a veces existen en la sociedad. Y Jesús se acerca a él y lo toca. Esa es una señal del reino de Dios. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad? En México estuvimos hablando mucho sobre la espiritualidad. Hermanos, ¿cómo nosotros vivimos, expresamos esa espiritualidad que nosotros decimos tener? Que nosotros, dicen en Ecuador, nos jactamos, ¿verdad?, de saber la Biblia, de tener a Dios, pero ¿cómo lo vivimos? Jesús nos enseñó una manera de vivir esa espiritualidad, ese tener a Dios en nosotros, y era mostrando misericordia, acercándose a la persona que para muchos esa persona ya no valía la pena, pero Jesús se acerca a él. Hermanos, ese es nuestro ejemplo. Esa es la espiritualidad que nosotros necesitamos mostrar y tener ante la gente. Es así como Dios actúa en nuestras vidas. Hermanos, nosotros éramos ese hijo pródigo, que teniendo las bendiciones del Padre fue y malgastó todo y cayó en pecado. Nosotros éramos esta persona con lepra, condenado, castigado, considerado impuro, considerado separado de Dios. Y nosotros reconocemos a Dios. Nosotros reconocemos que con el Padre estuvimos mejor y vamos hacia Él, caminamos hacia Él en el acto del arrepentimiento. Y lo que Dios ve en nosotros es esa necesidad de un abrazo, la necesidad de que necesitamos ser perdonados. Y Dios nos perdona, Dios nos abraza, Dios nos toca, nos da la bienvenida a ser parte de su familia. Y ahora podemos experimentar nuevamente la comunión con el Padre, con Dios. Este hijo pródigo ahora puede experimentar nuevamente la comunión con el Padre. Esta persona con lepra ahora nuevamente puede experimentar la comunión con Dios. Ese es el reino de Dios. Tener esa comunión con Dios. Mostrar compasión y misericordia para las personas que están a nuestro alrededor. Es así como Jesús actuó y es así como Él espera que nosotros actuemos. Amén.